Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Muchas gracias a Lucila por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. ¿Me oyen o necesito micrófono? Se oye. Bueno, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes en México. Llegué ayer de Bruselas y todavía estoy un poquito despistado por el jet lag, pero creo que más o menos me ubico. Y espero que también me hago entendible, porque español no es mi lengua materna. Y si yo utilizo palabras o digo cosas que ustedes no entienden, no hesiten a interrumpirme y a preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Porque en Bruselas hablo más francés y a veces me estoy mezclando el español con el francés. Bueno, quiero entrar en el tema con un breve recorrido más personal. Como Sergio dijo, hace 40 años, en este año van a ser 40 años, tomé la decisión de entrar en la Compañía de Jesús, de ser jesuita. Nací en una familia de la clase media alemana, mis papás eran profesores y tengo 4 hermanos. Soy el segundo de 5, un hermano mayor y 3 hermanas. Y con 15, 16 años, bueno, mi sueño profesional con hasta 15 años fue ser piloto de avión. Pero con 15, 16 años se me despertaron otras preguntas. Y especialmente también la pregunta por la justicia en el mundo. Mi abuelo era dentista y tuvo una clínica dental, y su deseo era que yo estudiara medicina dental y yo sigo en su clínica. Y en Alemania los dentistas ganan bastante bien. No sé cómo está eso en México. También. Pero leyendo el Evangelio y preguntándome ¿y qué da el sentido más profundo a mi vida? He descubierto el camino de Jesús, el seguimiento de Jesús. Y me llamó mucho la atención esta historia del joven rico, que está buscando el sentido de la vida y que entra en un diálogo con Jesús. Bueno, y Jesús le dice, si sigues los mandamientos ya vas bien, pero este quiere más. Y Jesús le dice, bueno, si quieres más, vende todo lo que tienes, dele a los pobres y sígueme. Y ese llamado lo he sentido. Y eso es lo que me acompaña en mi camino. Y busqué, estudiando teología, busqué una teología que responde también a esta preocupación por la justicia. Y me encontré con la teología de la liberación. Y eso ya tuvo que ver también con Monseñor Romero, porque ustedes saben que a Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980, le asesinaron celebrando la Santa Misa. Eso también fue noticia en Alemania, y eso fue cuando yo estuve en el comienzo de mi camino en la Compañía de Jesús, en el noviciado, y recuerdo todavía cuando vino esta noticia en el noticiero de la televisión, y me quedé profundamente impactado. Y fui a la capilla para meditar, para rezar sobre eso. Y sentí una mezcla de sentimientos de indignación. ¿Cómo es posible que matan un obispo durante la celebración de la Santa Misa? Y al mismo tiempo de admiración por el compromiso de Monseñor Romero, porque ya tuve unas ideas, que es un obispo
que se ha comprometido por la fe y la justicia. Y también de miedo, porque en ese momento yo me dije, ojalá que mis superiores nunca me van a mandar a El Salvador, donde pasan cosas tan tremendas, ¿no? Pero Monseñor Romero siguió acompañándome y conocí a Jon Sobrino, teólogo salvadoreño de origen del País Vasco, de España, y simpatizamos mucho y me nació la idea, quizás un día yo podría ir a El Salvador para estudiar teología. Y Sobrino dijo que muy bienvenido. Pero mi provincial, mi superior, dijo que, bueno, quizás primero la licenciatura la haces en Europa y después veremos. Hice la licenciatura en teología en París. También tuve la suerte de estudiar órgano, música con el organista de Notre Dame. Por eso hace poco me afectó mucho el incendio de Notre Dame y claro que eso también afectó mucho a Olivier Latry, se llama. Estudié teología y música en París, me ordené y empecé estudios de doctorado sobre teología de la liberación en Innsbruck, en Austria, con el plan de pasar un tiempo en El Salvador para trabajar con Sobrino y con Ellacuría y para conocer el país de Monseñor Romero. Y fue el 1 de septiembre, van a ser 30 años, el 1 de septiembre que por primera vez pisé el suelo salvadoreño y me quedé muy contento. Y las primeras semanas fueron como una peregrinación a los lugares donde vivía y donde nació y finalmente también donde murió Monseñor Romero. Y en El Salvador en ese tiempo todavía había guerra civil. Y esta guerra en el mes de noviembre se ha agudizado mucho y los militares aprovecharon de esta situación para, como ellos dijeron, cortar cabezas. Y entre lo que ellos consideran como cabezas de la guerrilla, de la subversión, estuvieron los jesuitas de la UCA, y en primer lugar Ignacio Ellacuría. Y por eso en la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 masacraron a 6 jesuitas, y no solamente a 6 jesuitas, sino también a Elba y Celina Ramos, ¿no? Una mujer cocinera, y no cocinera, eso a veces la gente lo confunde, no cocinera en la comunidad de los 6, sino en la comunidad donde yo vivía, a 15 minutos a pie. Y con Elba y con Celina todavía tomamos café en la tarde del 15 de noviembre y se me quedó grabado. Y le dijimos, Elba, algo pasa aquí porque había muchos soldados y quizás mejor te quedas, ¿no? Pero ella quiso regresar a la UCA. Eso todavía no había celulares en ese tiempo. Y su esposo trabajó de jardinero en la UCA, ¿no? Para que no se preocupase don Obdulio. Y se fueron a la UCA y decidieron en esta noche, ¿no?, que las 2 mujeres van a ocupar un cuartito en la casa de los padres, porque pensaron que así son más seguras, pero eso fue equivocación, porque los soldados tuvieron la orden matar a Ellacuría y a los jesuitas, no dejar testigos. Y cuando encontraron a Elba y Celina, también las mataron. Y eso me impactó profundamente. Yo había empezado a colaborar con uno de ellos los fines de semana en una parroquia en el campo que se llama Jayaque, con Ignacio Martín Baró. Y alguna gente de Jayaque vino para el entierro, y después del entierro me dice, y ahora usted es párroco. Me nombraron párroco. El pueblo. Y yo me quedé sorprendido, un poco inseguro, porque todavía no hablé mucho español, peor que hoy. Y hablé con el provincial. Bueno, el provincial dice, si tú te animas, sería bueno.
Y no estuve solo porque hubo un equipo pastoral, 4 monjas oblatas del Sagrado Corazón de Jesús. Y así caminamos en Jayaque, ¿no? Y vivimos un poco el misterio de la cruz y de la resurrección, ¿no? Porque también a las comunidades de Jayaque los hostigaron y capturaron a 3 de nuestros líderes. Los torturaron y solamente pagando dinero los hemos podido sacar. Y eso fue una de las gracias más grandes de mi vida, ¿no? Caminando con estas comunidades. Y cuando terminé mi doctorado lo dediqué a las comunidades de Jayaque y a mis papás, a quienes debo mi fe. Y así nació una gran amistad, ¿no? Y mi deseo hace 38 años fue de quedarme en El Salvador. Pero como los jesuitas hacen voto de obediencia, no puedo decir yo a dónde voy y lo que hago. Y mi provincial dijo que no le parece una buena idea, porque él me necesita en Alemania. Y me necesitaba en ese tiempo para trabajar con el Servicio Jesuita de Refugiados en Bosnia, una parte de la antigua Yugoslavia donde también había guerra civil. Así trabajé durante 1 año y medio en la antigua Yugoslavia, organizando transportes de medicina y de alimentación y montando un proyecto de becas, y después la revista, director de una revista, etc. Y el provincial me dijo una cosa que en un primer momento no me pareció, pero que a lo largo de los tiempos la entendí mejor. Él me dijo, en este mundo de hoy es más importante tender puentes entre América Latina y Europa, entre lo que en ese tiempo todavía se llamaba el primer y el tercer mundo. Y bueno, en eso estoy. Le mandé a Lucila un pequeño artículo que escribió una revista española, Saltere, Tender puentes entre los mundos. Y el hecho de que vengo ayer de Bruselas a México con un poquito de jet lag, despistado, bueno, es en esta dinámica de tender puentes, ¿no? Voy a seguir en una semana a El Salvador. Voy a dar clases en El Salvador y después tengo otro compromiso en Brasil. Bueno, eso un poco sobre quién soy y qué es mi pequeña historia personal. Lo repito, el que me acompaña, el que me inspira y que me guía es en primer lugar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo desde el 16 de octubre del año pasado. Él también nos va a inspirar y acompañar en estos 2 días. Quiero empezar con unas fotos. Y vamos al folder que dice México. Sí, y aquí hay fotos México y vamos a la primera foto, que es de la beatificación, ¿no? Y eso se celebró en mayo del año 2015, ¿no? Eso en sí es una historia también bastante interesante, ¿no? El proceso de beatificación de Monseñor Romero, porque para muchos, ya en el momento de su martirio, no hubo dudas que es un santo. Pero otros de la oligarquía en El Salvador y también de algunos cardenales en el Vaticano, era un hombre dudoso, que se ha metido en política, y hasta, eso lo veremos también en la
primera homilía que vamos a estudiar en la segunda parte de esta mañana, hasta que le acusaron y le tildaron de comunista y de marxista. Y por eso este proceso de beatificación de Monseñor Romero fue muy complejo. Hubo un cardenal de la curia romana de Colombia, que descanse en paz, Alfonso López Trujillo, que fue un opositor feroz a una beatificación o canonización de Monseñor Romero. Entonces, dentro de América Latina vinieron los que se opusieron. Pero también de América Latina vino un papa que pocas semanas después de ser elegido papa llamó al obispo encargado de la causa de Monseñor Romero, el arzobispo Vincenzo Paglia, y le dice: Monseñor Paglia, hay que desbloquear la causa de Monseñor Romero. Muy llamativo. Entonces, si hay que desbloquear la causa, quiere decir que está bloqueada, ¿no? Hay que desbloquear la causa y eso tiene que ir rápido. Eso fue finales de abril del 2013, año de la elección de Jorge Mario Bergoglio a Papa Francisco. Bueno, y si las cosas en el Vaticano van rápido, siempre necesitan 2 años. Finalmente, en mayo del 2015, se ha celebrado la beatificación de Monseñor Romero en San Salvador. Las beatificaciones suelen celebrarse en los países de los beatos, ¿no? Y yo tuve el privilegio de participar y de concelebrar en esta misa, y eso es una foto que tomé con la imagen oficial del beato Óscar Romero. Bueno, y vino como representante del Papa el cardenal Amato, que en ese tiempo fue encargado de la congregación de los santos, y él, después de Gloria, leyó la carta del Papa, donde el Papa Francisco declara beato a Monseñor Romero. Y de repente la gente comienza a mirar al cielo, ¿no? Entonces yo me digo: ¿y qué pasa, no? Y también miro al cielo y se ha visto lo siguiente, ¿no? Y eso no es una fotocomposición, sino es real, ¿no? Es un halo, un fenómeno meteorológico que tiene explicación, ¿no? No es algo sobrenatural, ¿no? Pero no es muy frecuente, ¿no? Y fue algo muy especial, que en este momento se ve este halo, ¿no?, como una aureola del cielo, y la gente, por supuesto, lo entendió como una confirmación del cielo, ¿no? Sí, Monseñor Romero es beato y es santo. Y esta foto es Monseñor Ricardo Urioste, ¿no? Un sacerdote diocesano, un gran amigo, que falleció a finales del año 2015. Entonces, que también descanse en paz Monseñor Urioste, ¿no? Y siempre cuando estuve en El Salvador, me he encontrado con Monseñor Urioste. Él fue vicario general de Monseñor Romero. Más tarde voy a resumir un poco la historia personal de Monseñor Romero. Urioste fue de los que se decepcionaron del nombramiento de Monseñor Romero de arzobispo, porque los que esperaron un obispo que sigue en la línea del predecesor de una iglesia también socialmente comprometido, en un primer momento se decepcionaron del nombramiento de Monseñor Romero. Y después Urioste dijo que Monseñor Romero es un mártir del magisterio de la Iglesia y es un mártir de la doctrina social de la Iglesia. Y no por las letras, sino por poner esta doctrina en práctica, en obra.
Y por eso yo puse esta foto de Monseñor Urioste y de Romero, porque yo creo que Urioste dio una clave, ¿no?, también para entender el martirio de Monseñor Romero. Aquí es la foto de la canonización de Monseñor Romero, que se ha celebrado el 16 de octubre del año pasado en Roma. Las canonizaciones, la Iglesia Católica las suele celebrar en Roma. Y no fue solamente Monseñor Romero, sino en total 2, 4, 6, 7 que han sido canonizados, entre ellas una religiosa alemana, María Catarina Kaspar, ¿no?, a la izquierda, Monseñor Romero casi en medio, y el Papa Pablo VI. La canonización del Papa Pablo VI, y eso también es muy llamativo, ¿no?, porque fue el Papa Pablo VI que nombró obispo y arzobispo a Monseñor Romero, y Monseñor Romero tuvo una relación muy estrecha con el Papa Pablo VI. Y yo escribí un pequeño artículo donde cuento un poco también la historia de las relaciones entre el Papa Pablo VI y Monseñor Romero. Y eso es la última foto. Esta es la foto de Jayaque, de mi antigua parroquia. Y eso fue después de la beatificación. Bendecimos una imagen de Monseñor Romero y le saludamos con un aplauso como beato. Bueno, eso es más de introducción, ¿no? Y mi propuesta para esta mañana y también para mañana, porque si yo hablo 3 horas se van a aburrir, es que pasamos una primera parte más de clase magistral, pongamos hasta las 10:30, después vamos a un receso, y en la segunda parte yo les propongo que leemos una homilía de Monseñor Romero. Y he escogido 2 homilías. ¿Ya les llegó de antemano esta homilía? ¿Ya han podido leerla o todavía no? Entonces vamos a tomar tiempo después del receso para leer esta homilía. Y también he preparado 2 hojas que son una especie de guión de mi exposición. Espiritualidad y compromiso social, lo formulo un poco de manera distinta que mística y lucha por la justicia, pero es lo mismo, el ejemplo de San Romero. Comienzo a situarlo a Monseñor Romero en una perspectiva de la historia de la Iglesia del siglo XX. Sabemos que el evento más importante en la historia de la Iglesia del siglo XX ha sido el Concilio Vaticano II, del 1962 hasta el 1965. Y lo interesante y también lo fascinante en la biografía de Monseñor Romero es que en su vida se reflejan los cambios y las evoluciones, las transformaciones en la Iglesia del siglo XX. Nació en el año 1917 en una pequeña ciudad al oriente de El Salvador que se llama Ciudad Barrios, ¿no?, en una familia pobre. El papá era telegrafista y he podido todavía conocer una hermana de Monseñor Romero que se llamaba Zaida, también falleció. Y ella me contó un poco de sus recuerdos de infancia. Bueno, y dice, sí, fuimos pobres, no fue una familia que vivía en la miseria, pero pobre. Y los planes de los papás era que el pequeño, creo que fueron 7 hijos, ¿no?, que Oscar
iba a aprender de carpintero. Y así empezó con 12 años una formación de carpintero en Ciudad Barrios, pero nació en él el deseo de ser sacerdote. Lo que para la familia resultó difícil porque no han podido financiar los estudios y parece que colaboró el alcalde y vino un padre y así estudió en el seminario menor con los padres, creo que fueron palotinos en San Miguel y después al seminario interdiocesano en San Salvador y les ofrecieron 2 becas de Roma para 2 seminaristas. Yo creo que fueron más de 100. Entonces, ¿cómo escoger a los 2? Hicieron un concurso, quien hace el mejor discurso de alabanza al Papa. El Papa en ese tiempo era el Papa Pío XI, ¿no? No, fue Pío XI todavía, porque Pío XII solamente fue elegido Papa en el 39, ¿sí? Entonces, parece que el talento retórico del estudiante Oscar ya fue notable. Ganó con otro compañero este concurso, Rafael Valladares, y se fueron a Roma. Siguieron sus estudios de teología en Roma, en la Gregoriana, y se incorporaron en el Pío Latino, un seminario para seminaristas de América Latina, dirigido por los jesuitas. Y también la Gregoriana es una universidad de la Compañía de Jesús, y así en la formación tanto espiritual como teológica, los jesuitas tuvieron bastante impacto sobre Monseñor Romero, y él mantuvo relaciones estrechas con los jesuitas. También hubo distanciamiento, eso lo veremos más tarde, pero bueno. Entonces, en ese tiempo él estudia todavía la teología neoescolástica, preconciliar. Y neoescolástica quiere decir orientada en la escolástica de Santo Tomás de Aquino, pero una especie de vulgarización de la teología escolástica, que todavía hizo separaciones muy estrictas entre lo que es lo natural y lo sobrenatural, lo que es la naturaleza y la gracia, lo que es la iglesia y el mundo. El teólogo Karl Rahner, que a mí me ha marcado mucho, caracterizó esta teología una vez como una teología de los 2 pisos. Y no había comunicación, interacción entre estos 2 pisos. Eso fue la teología en que Oscar Romero se ha formado, se ha ordenado sacerdote en Roma. Esos fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Empezó estudios de doctorado en teología espiritual sobre un dominico irlandés, pero no ha podido, benedictino irlandés, Columban de Marmion, creo que se llamaba, pero no ha podido terminar el doctorado porque Roma fue muy afectado por la Segunda Guerra Mundial. Regresa en un viaje complicado a América Latina en barco con Valladares. Los toman preso por un tiempo en Cuba porque los sospechan, si estos vienen de Roma, son espías. Y finalmente regresa a El Salvador, puede celebrar la primera misa. Eso me contó Saida. Y la preocupación principal de mi hermano era que todos pueden comer lo suficiente en esta fiesta. Parece que un tío les regaló un buey y así fue una gran fiesta donde los pobres han comido. Y eso muestra que esta preocupación, esta sensibilidad por los pobres ya está presente en Oscar Romero
Y eso marca también los 20 años que pasa de sacerdote en San Miguel. Muy comprometido en la pastoral predicación y muy avanzado también, porque parece que fundó una radio diocesana, la radio Chaparatique. Chaparatique es el nombre del volcán de San Miguel, y muy comprometido también en lo caritativo, con la gente pobre, con los mendigos, pero eso lo vive todavía un poco en esta espiritualidad y en este modelo de los 2 pisos. Sigue en su carrera eclesial, le llaman a San Salvador y es nombrado obispo auxiliar en el año 1970. También secretario del Consejo de las Conferencias Episcopales Centroamericanas, y en el 1974 es nombrado obispo diocesano de Santiago de María, la diócesis donde está su pueblo natal. Y en estos años, eso es después del Concilio Vaticano II y es después de la reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín, 1969. Y Medellín fue una inculturación, una recepción del Concilio Vaticano II para la Iglesia de América Latina. Y si yo tengo que resumir lo que fueron las innovaciones mayores del Concilio Vaticano II para la Iglesia, yo lo diría en 2 palabras: apertura de la Iglesia, apertura al mundo, ¿no? Diálogo con el mundo moderno, y el fin de esta postura apologética que rechaza lo que es la modernidad en el siglo XIX, derechos humanos y liberalismo, y atención a los signos de los tiempos. La Iglesia quiere responder a lo que son los signos, como lo dice Gaudium et Spes, de la presencia y de los planes de Dios en la historia. Y quiere ponerse al servicio de los hombres, de las mujeres. Quiere ser una iglesia servidora y así parecerse un poquito más a su fundador, Jesús, que él mismo dijo que yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. Eso creo que fueron las grandes innovaciones, que en realidad no son innovaciones. Si la Iglesia quiere reformarse, no puede ser más que volver a los inicios, volver al Evangelio, volver a Jesús. Hace 2 años me han pedido esta asociación de teólogos de Gran Bretaña, en su reunión anual, fue sobre los 500 años de la reforma de Lutero, y me han pedido una charla sobre reforma de la Iglesia, el ejemplo de Monseñor Romero. Bueno, yo digo, lo que Lutero y Monseñor Romero tienen en común es volver al Evangelio, volver al Jesús histórico de la historia, ¿no? Medellín tradujo estas innovaciones del Concilio Vaticano II para América Latina, y la pregunta principal e inicial era: ¿y qué son los signos? ¿Qué es el signo de los tiempos más importante en América Latina para la Iglesia? Y rápido se han puesto de acuerdo: es la injusticia, es la pobreza, es la miseria que clama al cielo,
como dice el comienzo del capítulo sobre la justicia, aludiendo, por supuesto, al libro del Éxodo, ¿no? El clamor del pueblo oprimido que sube al cielo, que sube a Dios, y Dios responde, Dios reacciona, Dios libera por medio de Moisés, ¿no? La consecuencia, una de las consecuencias de eso era la famosa opción preferencial por los pobres, que así literalmente todavía no aparece en Medellín, literalmente aparece después en Puebla, en la siguiente Asamblea General de los Obispos, ¿no? Pero la idea está presente en los documentos de Medellín. Y nos encontramos en estos años con un Óscar Romero que está muy reservado frente a estas innovaciones, ¿no? Porque siente que si la Iglesia en América Latina eso lo toma en serio, va a entrar en conflictos, ¿no? Y él sintió que no quiere conflictos. He hecho una pequeña investigación. Monseñor Romero en ese tiempo también fue director del semanario diocesano en El Salvador que se llama Orientación. Y si se leen los editoriales a veces no son firmados con nombre, pero los escribió el director, ¿no? Son editoriales opuestos a lo que es la teología de la liberación, opuestos a lo que es un compromiso social de la Iglesia, ¿no? Y todavía un poco teológicamente en el ámbito de la teología de los dos pisos. Y eso significa que Monseñor Romero va a pasar por un cambio, por una transformación, hasta que algunos hablan también de una conversión. Es un tema debatido, si se puede hablar de conversión. Habría que clarificar lo que uno entiende por conversión, pero hubo un gran cambio. Y este cambio ya se ha preparado en sus 2 años en la diócesis de Santiago de María, porque se dio cuenta que algo va mal en El Salvador. Se daba cuenta que los grandes propietarios de las fincas de café ni siquiera pagaron el salario mínimo prescrito por la ley. Y la gente estaba sufriendo hambre y vivía en la miseria. Y se han formado en estos años también movimientos sociales, también sindicatos cristianos, la Federación Salvadoreña de Campesinos, FECAS, y en estos años pasó algo muy importante en una parroquia rural que se llama Aguilares, a unos 30 kilómetros de la capital, porque creo que fue en el 72 que había asumido de párroco la parroquia de Aguilares el padre Rutilio Grande, un jesuita. Y Rutilio Grande intentó de poner en práctica las decisiones de los obispos en Medellín a nivel pastoral, parroquial, y formó pequeños grupos que leyeron la Biblia y que establecieron relaciones entre la palabra de Dios y la realidad, comunidades eclesiales de base. Y la parroquia de Aguilares se puso en movimiento. Romero conoció muy bien y estuvo amigo de Rutilio Grande, pero en ese tiempo todavía vio con ojos de dudas esta nueva pastoral en Aguilares, ¿no? Y quizás ustedes saben que Rutilio Grande fue el primer sacerdote asesinado en El Salvador el 12 de marzo de 1977. Y eso fue poco después, unas 6 semanas después del nombramiento de Monseñor Romero de arzobispo. Ya les dije cuando hablé de Monseñor Urioste que
los que esperaron el nombramiento de un arzobispo que sigue la línea del predecesor, una línea también comprometida en lo social, fueron decepcionados. Porque Romero en ese tiempo todavía fue considerado como un obispo conservador, opuesto a la teología de la liberación y opuesto a un compromiso social de la Iglesia. Y Urioste me contó que él sentía que no puede ir a la inauguración del arzobispo, porque no estaba de acuerdo. Había otro candidato, Monseñor Rivera y Damas, que fue obispo auxiliar durante muchos años de Chávez y González, el predecesor. Y me contó Urioste que después de la inauguración, él quiso entrar en el seminario mayor San José la Montaña y se encuentra con el arzobispo Romero. Y Romero le dice, Padre Urioste, ayúdeme. Y Urioste dice, en ese momento sentía mucha sinceridad y se acercó a Romero. Y ya se preparó el cambio. Y un momento clave para este cambio fue el asesinato de Rutilio Grande, con dos compañeros, ¿no? Un joven, Nelson Rutilio Lemos, que estuvo en el vehículo, y un señor más de edad, Manuel Solórzano, que ayudó de sacristán, porque estuvieron en camino a celebrar una misa. Y le emboscaron el vehículo y le asesinaron a Rutilio y a los dos. Por eso el proceso de beatificación, que ya está casi terminando también para Rutilio y los dos, también es muy llamativo en este contexto más amplio. Y Monseñor Romero viene a Aguilares esta noche del 12 de marzo. John Sobrino estuvo presente y lo recibe, y tienen los cuerpos todavía con sangre en una mesa en la iglesia, y Sobrino dice que se sintió que en este momento algo muy importante estaba pasando en Monseñor Romero. Y después Romero mismo dijo de esta manera, Rutilio me abrió los ojos. Yo entendí que le mataron porque ha sido fiel en el seguimiento de Jesús. Y sintió que él ahora también tiene que ir por este camino. Y dentro de unas semanas, Romero cambia. Y los que todavía poco antes han favorecido su nombramiento porque pensaron que él va a tranquilizar esta iglesia y él va a oponerse a lo que es teología de la liberación, se decepcionaron y otros se sorprendieron. Hay una carta impresionante del padre Ignacio Ellacuría de finales de abril, no es finales, es en la primera mitad de abril, a Monseñor Romero, donde expresa su felicidad y sobre estos cambios en Monseñor Romero, y dice, yo veo en eso el dedo de Dios. Y Monseñor Romero se vuelve en profeta. Lo triste era que hubo gran unidad ahora en la base de la iglesia, pero en la cúpula entre sus hermanos obispos hubo oposición a esta nueva línea. Y el único que le apoyó fue Monseñor Rivera y Damas. Bueno, hasta aquí un poco por la biografía y por la evolución, el cambio, la conversión en Monseñor Romero. Y pasamos ahora sobre este trasfondo a una primera cita de esta homilía que vamos a ver más detenidamente después del receso.
Uno de los cambios, dice Monseñor Romero, de la Iglesia actual es haber roto esta dicotomía, esta separación entre la Iglesia y el mundo. Es haber roto con el modelo de los dos pisos, porque también ha comprendido la unidad de la historia profana con la historia de la salvación. Se había creado en nuestra espiritualidad, en nuestro modo de pensar como iglesia, que el mundo es despreciable, que la historia profana de los hombres era como un paramientras, como un tiempo de prueba, y que iba paralela con la historia espiritual de la salvación de Dios. Había una separación casi infrancable entre lo material y lo espiritual, entre lo profano y lo sagrado, y se aconsejaba una especie de conformismo. Pasemos la vida, la historia como se puede, y ya vendrá el cielo, la salvación eterna. Procuremos no condenarnos en el infierno, y así teníamos de la historia algo separado de nosotros. Así, Monseñor Romero describe esta teología, esta espiritualidad preconciliar. Y al mismo tiempo dice que así no es, así no puede ser, así no es el Evangelio. Y paso a otra cita de un gran representante de la teología de la liberación, el padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez de Perú, que dice sobre la espiritualidad no se restringe a los aspectos así llamados religiosos, la oración, el culto. No es algo sectorial, sino total. Se trata de toda la existencia humana, personal y comunitaria, que se pone en marcha. Es un estilo de vida que da unidad profunda a nuestro orar, pensar y actuar. Y tomando más una perspectiva también de la historia de la teología del siglo XX, un representante muy importante para estas innovaciones en los años 50 es el teólogo alemán Karl Rahner. No solamente él, sino también en Francia hubo una escuela importante de dominicos, la Nouvelle Théologie, la nueva teología, que superó el modelo de los dos pisos y que concibió esta unidad entre naturaleza y gracia de una nueva manera. Y en la teología de Karl Rahner, el punto de partida y el núcleo es la experiencia inmediata de Dios como misterio. Eso a mí también me parece muy importante, ¿no? Que hay una relación íntima entre lo que es espiritualidad y teología al nivel de la experiencia de Dios como misterio. Quizás vamos a saltar un poco este punto 1.3 porque eso necesitaría más explicación. Yo he dado todo un curso también sobre Karl Rahner y volvemos en el 1.4 a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que dice: solo desde el terreno de la mística y de la práctica es posible elaborar un discurso auténtico y respetuoso acerca de Dios. El misterio se revela en la contemplación y en la solidaridad con los pobres. Eso lo que llamamos el acto primero, la vida cristiana. Solo después esa vida puede inspirar un razonamiento, el acto segundo. Eso es fundamental también para el método de la teología de la liberación, que tomó como punto de partida la experiencia, el compromiso, la vida, la inserción en el mundo de los pobres. Y eso también es en la línea de la teología de Ignacio Ellacuría, que dice que
espiritualidad significa la historización adecuada de lo más verdadero y vital del Evangelio. El encuentro con Dios tiene que pasar por la historia. Así dice de Monseñor Romero. Monseñor Romero partía en sus juicios históricos de una profunda experiencia personal de Dios, tal como se nos ha revelado en Jesucristo y tal como se nos hace presente en su Espíritu. Y Ellacuría traduce la fórmula ignaciana del contemplativus in actione, del ser contemplativo en la acción, en contemplativus in actione justitiae, ¿no? El compromiso por la justicia, como el modo cristiano de acceder a Dios y de traer a Dios a los hombres, creo que tiene que decir. Y también Sobrino, el cristólogo de la teología de la liberación, se inscribe en esta línea. Hay una estrecha relación tanto entre espiritualidad y seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús es caminar hacia Dios y caminar con Dios en la historia. A ese caminar es al que invita a Dios y ese caminar es la espiritualidad. Y las actitudes fundamentales de la espiritualidad, como la entiende Sobrino, es la honradez con lo real, la reacción de la misericordia frente al sufrimiento ajeno, la fidelidad a lo real y el dejarse llevar por la realidad. Bueno, y las tesis siguientes resumen un poquito lo que yo veo como las innovaciones teológicas mayores que prepararon el concilio y que marcan el concilio. Y ustedes saben que el que convocó el concilio es el Papa Juan XXIII, que fue elegido Papa con 77 años, ¿no? Y lo eligieron los cardenales porque dijeron, este no va a durar mucho tiempo y necesitamos un Papa de transición. Pero el Espíritu Santo parece que también dijo, sí, necesitamos un Papa de transición, ¿no? Pero necesitamos un Papa de una transición histórica de la Iglesia, ¿no? Porque creo que fue elegido en octubre del 58 y en enero del 59 saca esta idea de un concilio y convoca a los cardenales de Roma y les dice, vamos a tener un concilio. Estos no lo pudieron creer y en el diario de Juan XXIII dice que los cardenales reaccionaron con un silencio piadoso, ¿no? Y eso quiere decir que no les pareció, ¿no? No les pareció, porque pensaron que con la definición de la infalibilidad papal del Concilio Vaticano I ya no necesitamos concilio, porque los papas pueden definir ahora lo que hay que definir. Juan XXIII sorprendió al mundo con el concilio, ¿no? Les recomiendo, si quieren leer un texto riquísimo y de mucho contenido teológico, lean el discurso de apertura del Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II. Un texto escrito por él mismo, del comienzo hasta el fin, porque no todos los textos de los papas los escriben ellos mismos, ¿no? Y el Papa dice que lo que yo espero del concilio es que se dé un salto adelante hacia una penetración doctrinal y formación de la conciencia que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando esta y poniéndola en conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los medios actuales. Un salto adelante, un balzo innanzi. El texto, el idioma original escrito por el Papa es balzo innanzi, un salto adelante.
Solamente en paréntesis, eso es para los investigadores histórico-críticos también de discursos del Papa, hasta hoy la versión oficial de textos papales siempre es la versión latina. Y han traducido los traductores en el Vaticano este texto escrito en italiano, el Papa 23, y suavizaron unas cosas. Y en el texto latín no se habla del balzo in ansi, sino se habla de una comprensión más profunda. Y por eso habría que leer el texto italiano para tener toda la innovación también que este discurso contiene. Y una frase clave es: una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa. Y de ello ha de tenerse gran cuenta con paciencia, si fuese necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral, ¿no? Eso es otra palabra clave, ¿no? La orientación fundamental de Juan 23 es pastoral. Y en eso se parece mucho también al Papa Francisco. Y en ese sentido, la teología del Concilio Vaticano II es una teología que puso fin a las dicotomías y a los dualismos que ya hemos mencionado. Y desde el punto de vista del método de juzgar, actuar, y también de los contenidos, la nueva posición de la Iglesia frente al mundo moderno, el documento más importante del concilio es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, ¿no? Y eso es también una innovación, ¿no? Porque hasta este momento en los concilios solamente había constituciones dogmáticas, ¿no? Definiciones dogmáticas, ¿no? Y la gran innovación del Concilio Vaticano II es que hay esta constitución pastoral, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Y ya dije que Medellín y Puebla representan la recepción creativa del Concilio Vaticano II en América Latina en el sentido de una inculturación. La concreción más importante del concilio en América Latina es la concreción de la Iglesia como una Iglesia de los pobres. Y volvemos a Monseñor Romero. Y tengo aquí una cita de Monseñor Arturo Rivera y Damas, que otra vez pone de manifiesto lo controversial del nombramiento de arzobispo de Monseñor Romero. Rivera y Damas dice: dentro de la lógica humana, todos entendían que el sucesor del arzobispo Monseñor Chávez y González debía ser el obispo auxiliar. Eso quiere decir él, ¿no? Bueno, lo dice aquí de manera educada, que con él trabajó en la arquidiócesis durante más de 18 años. Y sigue diciendo: la lógica de Dios desconcierta a los hombres. El nombramiento de Monseñor Romero para el arzobispo de San Salvador me sorprendió, lo confieso. Para mí es muy bonito y me despierta recuerdos de Monseñor Rivera, que fue mi obispo cuando estuve párroco de Jayaque, nombrado por el pueblo. Y recuerdo especialmente también cuando nos ocuparon los soldados una de nuestras iglesias durante semanas. No hemos podido, en un cantón que se llama Los Sitios. Y me comuniqué con Rivera y Monseñor Rivera se comunicó con el Ministerio de Defensa que eso no puede ser. Nada. Entonces, San José de los Sitios es el nombre del cantón y del patrón. Entonces yo dije a Monseñor Rivera: ¿y por qué no viene para la fiesta patronal el 19 de marzo? Y vino, y por primera vez que vino a los Sitios, ¿no?
y el día anterior los soldados dejaron la iglesia. Le tengo un recuerdo muy agradecido a Monseñor Rivera, y dijo otra cosa muy bonita de una profundidad teológica excepcional, hablando de Rutilio Grande y de Monseñor Romero. Dijo: un mártir, Rutilio, dio nacimiento a otro mártir. Y para abrir otra paréntesis, en el 1977 era provincial de los jesuitas en Argentina un tal Jorge Mario Bergoglio. En ese tiempo todavía más escéptico frente a la teología de la liberación. Había una teología de la liberación más específica argentina, la teología del pueblo, pero muy rápido, dentro de pocas semanas en El Salvador, el padre Rodolfo Cardenal escribe una pequeña biografía de Rutilio Grande. Y por cuestiones de seguridad no lo ha podido publicar bajo su nombre, pero eso se ha imprimido, eso se ha publicado, y el provincial de Centroamérica de esta época, el padre César Jerez, el gordo Jerez como lo llamamos, manda un ejemplario de este librito a todos los provinciales de América Latina, y también a Bergoglio, ¿no? Y Bergoglio lo lee, ¿no? Y sigue la historia de la iglesia en El Salvador, sigue la historia de Monseñor Romero, ¿no? Y tiene conciencia también del impacto del martirio de Rutilio sobre Monseñor Romero. Y para una causa de beatificación normalmente se necesita un milagro, menos en el caso de los mártires, pero también se busca un milagro. Y Rodolfo Cardenal estuvo con una delegación salvadoreña en el Vaticano en octubre del 2015, después de la beatificación de Monseñor Romero, para agradecerle al Papa por la beatificación de Monseñor Romero, y el Papa saluda a cada uno, y cuando saluda a Rodolfo Cardenal, él sabe que Rodolfo está encargada también de la causa de Rutilio, y le pregunta a Rodolfo: ¿y cómo está con el milagro de Rutilio? Y Rodolfo dice: no tengo conocimiento en este momento de un milagro. Y el Papa dice: el milagro de Rutilio es Monseñor Romero, es el cambio en Monseñor Romero, ¿no? Y eso creo que expresa algo profundo, también en el espíritu de lo que hemos visto con Rivera y Damas. A mí me parece que algo falta aquí, falta una hoja. Pasamos antes del receso al 2.8. Y es una cita de la segunda carta pastoral de Monseñor Romero. Y esta segunda pastoral tiene el título... ¿Es la que falta? Faltan los 3.1 hasta los 3.7. Sí. Pero eso lo vamos a ver después del receso, porque vamos a terminar con esta cita de la segunda carta pastoral de Monseñor Romero. Y tiene como título La Iglesia Cuerpo de Cristo en la Historia. Es otra recomendación que yo les hago. Es un texto sumamente profundo y sumamente bonito. El año pasado he hecho un seminario de maestría en El Salvador sobre la segunda carta pastoral de Monseñor Romero,
y realmente vale la pena. Bueno, en esta carta dice, mientras la Iglesia predica una salvación eterna, sin comprometerse en los problemas reales de nuestro mundo, la Iglesia es respetada y alabada y hasta se le conceden privilegios. Pero si la Iglesia es fiel a su misión de denunciar el pecado que lleva a muchos a la miseria y si anuncia la esperanza de un mundo más justo y humano, entonces se la persigue y se la calumnia tildándole de subversiva y comunista. Falta una B aquí. Subversiva y comunista. Bueno, y eso resume un poco lo que Monseñor Romero experimentó durante sus 3 años de ser arzobispo de El Salvador. Y eso resume también este cambio en la Iglesia, relacionado con el Concilio Vaticano II, relacionado con las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla. Una Iglesia que tiene también la misión de denunciar el pecado. Y eso es la tarea profética de la Iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la esperanza y anunciaron una visión que otro mundo es posible, un mundo más justo, un mundo más fraterno, pero al mismo tiempo también denunciaron el pecado de la injusticia. Si leen el comienzo del profeta Isaías, para mí no hay texto más poderoso, más vigoroso para denunciar las injusticias. Y el profeta, en nombre de Dios, dice que yo no quiero sus sacrificios, yo no quiero sus oraciones, no soporto el olor de sus sacrificios con tanta injusticia. Y primero cambien esta situación y después podemos hablar de sacrificios y podemos hablar de oraciones y de liturgias, ¿no? Entonces, eso es parte también de la misión de la Iglesia, y eso es lo que Monseñor Romero hizo, ¿no? Un gran biblista español, José Luis Sicre, dice que en la historia de la Iglesia hay pocos profetas que se inscriben en la línea profética de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Monseñor Romero es uno de estos profetas, ¿eh? Así dice que es la misión, es la tarea de la Iglesia. Pero al mismo tiempo también anuncia la esperanza de un mundo más justo y humano. Bueno, y la consecuencia es la persecución. Y eso no es para nada sorprendente, porque Jesús mismo, al final de las bienaventuranzas, habla de la persecución. Y dice una cosa tremenda. Dice, alégrense cuando los persiguen, ¿no? Porque es la comprobación que siguen por el buen camino. Así pasó también con los profetas. Entonces nos quedamos así y vamos a un receso. ¿Por cuánto tiempo podemos hacer el receso? 20 minutos y después pasamos a la lectura de la homilía de Monseñor Romero que les propongo. Gracias por su atención hasta el momento.